gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Muy buen día, mis queridos hermanos, amigos y personas conectadas en este día con nuestra congregación. Se nos fue el mes de febrero, llevaban 2 meses de este año y hemos podido tener la bendición
de estar conectándonos los domingos, congregándonos presencialmente, y también estar conectados los domingos, miércoles también de esta manera. Estaba reflexionando sobre lo que significa este tiempo que hemos hablado de muchas maneras, de muchas formas, y decir, ha sido una travesía de 9 meses, desde que comenzó el 20 de marzo y más o menos pudimos empezar con la presencialidad por allá mitad de diciembre o antes. Bueno, ha sido un viaje y encontré en la palabra de Dios una historia muy conocida que está unida a otra historia y que tiene que ver con algunas etapas que sucedieron en un mismo día. Podríamos decir nosotros en el tiempo, el transcurso de un año. Y lo que constituye para nosotros hoy ver la manera de continuar presencial o semipresencialmente como hasta hoy, y también en la manera que podamos compartir con los medios de comunicación modernos, por llamarlo así. Este pasaje está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Juan, en distinto tamaño, en distintas precisiones, sobre todo Juan, que tiene esa perspectiva tan especial para contar la vivencia de su tiempo con el Señor. Bueno, nos dice el capítulo 6, verso 30 de Marcos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque no tenían tiempo ni de comer, nos dice la palabra del Señor. Iban y venían y no había ni un tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Evidentemente los acompañó el Señor y tuvieron, después de un tiempo de trabajo, bueno, nuestra iglesia con 62 años y medio ha tenido un tiempo de trabajo en distintas etapas y épocas y hermanos que nos han precedido. Y tal vez desde el 20 de marzo, sin darnos cuenta, el Señor nos puso en una especie de retiro espiritual, encerrados, no pudiendo salir absolutamente, prácticamente nadie, y poder estar en casa y arreglar algunas cosas de la casa, ¿sí? Alguna pintura, alguna cerradura, el jardín, o también el tiempo con la familia. De distintas maneras, los chicos no yendo a la escuela, bueno, se nos cambió la película, por lo menos a algunos, nosotros ya no mandamos a los chicos a la escuela, porque a veces en el quehacer tenemos poco tiempo para estar con el Señor. Bueno, este fue un desafío de intimidad. Vamos a ver 7 desafíos. El primero era estar con Él, era descansar. Ellos venían tal vez eufóricos de haber estado obedeciendo lo que el Señor les había mandado, y habían estado sirviendo a la gente en su comunidad. Y estaban contándole al Señor, y el Señor, además de escuchar y ver sus rostros, también observó su cansancio. Bueno, se fueron a un lugar aparte, pero poco tiempo después nos dice la palabra que fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron al Señor, indudablemente ellos con Él, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Algo que no sucede hoy, de que las personas busquen, pero a lo mejor no están conscientes de su necesidad, o tienen necesidad y no están conscientes de dónde encontrar nada menos que a Dios. Y ahí estuvieron los salones y los templos, como se dice, cerrados por meses, y de alguna forma hay personas que se han involucrado pidiendo consejo, pidiendo ayuda, pidiendo oración, diciendo, bueno, ¿y qué están haciendo? Y tenemos una programación en línea, y bueno, dame
la contraseña o el link, ¿no? Y se han conectado. Hay muchísimos casos. Muchos que tal vez ni conocemos y seguro que los hay que no conocemos. Bueno, se juntaron al Señor. El desafío de la intimidad que fue de alguna manera un poco suspendido. Porque venían a escuchar la palabra del Señor. Pero el Señor no solamente habló, sino dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor tenía palabras muy especiales para cada uno y los contenía a todos y los bendecía. Y pasó el día. Entonces llega el atardecer y como estaban avanzada la hora, dice el verso 35, era muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, en lugares desiertos, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Era muy lógico esto. Marcos no dice, pero los otros evangelistas dicen que eran 5.000 hombres. Suponemos que había mujeres y niños, ¿verdad? Como nuestra sociedad. Y entonces ellos dicen, bueno, es tarde, era una multitud, no sé si habría tanto pan o comida en las aldeas o lugares como ellos presuponían. Pero el Señor los sorprende y les dice, dadles vosotros de comer. Y aquí pasamos al desafío de la responsabilidad. Y Dios nos dice a nosotros, como iglesia, dadle vosotros, no pan físico, aunque algunas veces algo de esto suceda, sino el pan del cielo. Hablar del amor de Dios, de la obra de Cristo, de la salvación para todo aquel que cree. Y cuando uno se mete en este panorama, decir, ¿qué podían hacer ellos? 200 denarios no alcanzarían. Esto no es una cosa que nosotros podamos hacer. Bien, entonces el Señor, como dice en otra expresión en Mateo, ¿qué tenemos? Y acá hay un niño con 5 panes y 2 peces, tráiganlos, tráedmelos aquí. Y ellos hicieron caso. Claro, era extraña la situación, ¿no es cierto? Bien, 5 y 2 peces, acá lo dice también. Les mandó que hiciesen recostar a todos, verso 39, por grupos sobre la hierba. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre ellos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Está bien, Marcos también lo dice. Bien. Esto me hace pensar, si nosotros tuviésemos que alimentar a 5.000 más mujeres y niños, qué desafío. Y qué responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es hoy aún compartir un té con los niños? Tenemos el desafío, ya a los mayores más o menos encaminados, tenemos a los chicos. O a las personas, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿dónde está la suficiencia de esto? Bueno, quisiera separar, darle vosotros de comer porque el Señor sabía lo que iba a hacer. Dios sabía que iba a salvar a la humanidad por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y esto estaba preparado desde la eternidad, estaba preanunciado aún en el Génesis. Y esta voluntad y este propósito de Dios se ve en las Escrituras. Y finalmente, bueno, ellos en este momento y en este caso, el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero ellos tuvieron la responsabilidad de hacer sentar a la multitud de 100 en 100, de 50 en 50 y servirles. Nosotros no podemos, voy a decir algo incorrecto, quizás fabricar la salvación. La salvación fue hecha por Cristo en la cruz. Lo que podemos hacer es distribuirlo, llevar el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío. Claro, acá tenían sus cosas, ¿no? La hierba, recostarse, habría algunos desniveles, habría 12 cestas, parece que sí,
porque sobraron 12 cestas que fueron utilizadas para alimentar tantas personas. Y así como hace 2 domingos atrás hablábamos del encuentro del Señor personal con una mujer, ahora el Señor tiene un encuentro personal con sus discípulos y la proyección es la multitud, las personas necesitadas. Bien, esa es la responsabilidad. Y el Señor lo dijo de 2 o 3 maneras. Yendo por el mundo, predicad el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere permanecerá condenado. ¿Qué responsabilidad la nuestra? Cuando Él se va a despedir, les dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, dentro no muchos días, y me seréis testigos en Jerusalén, donde ellos estaban, en toda Judea, toda la provincia, en Samaria, que estaban los discriminados, no se juntaban, y hasta lo último de la tierra. Y ha pasado 20 siglos y estamos, la tierra no que se agrandó, sino la población mundial. Los medios de comunicación hoy llegan como nunca. Antes había que venir desde Europa o Asia en barcos, demorando un mes o más. Hoy en 10, 12 horas está completado ese trayecto. Y no hablemos de la conectividad, de esta tecnología que tenemos, pero la responsabilidad de la misma, llevar esa palabra. Es un desafío. Y veámoslo micro o macro. Micro nosotros, ¿y qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacer? Porque se nos abren panoramas. Ahora empezaron las clases en la escuela pública y ahora tenemos la posibilidad de decir cómo hacemos. Va a ser un tremendo trabajo. Trabajo para no solo los maestros, ayudantes, porque el niño va a estar en la puerta, en la entrada, hay que acompañarlo al aula, tiene que haber distancia, los niños al entrar en distinto tiempo, etc. Dadles vosotros de comer, acomodarlos de 50 en 50 o de 100 en 100. Bueno, el Señor es muy ordenado y nos invita a nosotros a hacerlo. La responsabilidad. Bien, se saciaron. Cuando yo veo esto digo, qué desafío, porque Él es el que proveyó, por medio del milagro, la multiplicación, y por medio de su sacrificio, la bendición a todo aquel que cree. Y nosotros tenemos la bendición de repartir la palabra, bien de tantas maneras, bien sea por escrito, predicado, etc. Están las iglesias, está la obra personal, etc. Hay tantas maneras y tenemos que decir, vamos a continuar, porque esto no terminó acá. Bueno, la palabra nos dice que el Señor les hizo ir delante de ellos. Es como una orden del Señor o una obligación. Ya era atardecer, habían comido las personas y el Señor los manda a ir delante de ellos. Y la palabra nos dice de esta manera, les hizo ir delante de Él, estamos yendo delante del Señor, a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Verso 46, 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Bien, 2 cosas. El primer desafío es el de la soledad, de estos 2 que siguen. Soledad porque Él, con su autoridad y que conoce todo, les dice, vayan ustedes delante. Iniciativa, proactividad, creatividad. ¿Cuántas cosas se han desplegado en este tiempo? Creo que le hemos ganado a la secularidad nuestras maestras, encaminadas para ver cómo trabajar con los niños. Ayer hablaba con una hermana que vivió con nosotros y vive en Neuquén, y me contaba y yo me gozaba porque más o menos, ellos tienen 180 niños, entonces hicieron unos módulos de visita a las casas, no sé cómo, de a cuántos, y los iban llevando los cuadernillos, para que ellos colorearan, memorizaran, leyeran según la edad. Neuquén y tantos otros lugares. Bien. Y este desafío de la soledad es decir, ¿cómo podemos hacer las cosas? ¿Estamos totalmente solos? No. Dijo el Señor, si yo me voy vendrá otro, consuelo, consolador, paracleto, aquel que les va a guiar a toda verdad. Él va a tomar de lo mío y les hará saber.
les hará recordar todas las cosas que yo les he dicho. Yo les he dicho todo lo que oí de mi Padre, etcétera, etcétera. Es la soledad física y la presencia espiritual. Nuestra responsabilidad de poder vivir esto. Y la soledad no es que estamos desamparadamente solos. Dijo el Señor, no os dejaré huérfanos. Huérfano es pesada la palabra, ¿sí? Bien, no es así, sino que Él envió a otro del mismo tipo, otro, en el hebreo se usa otro de otro u otro del mismo. Este es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, me voy, vendrá el Espíritu Santo. Él los guiará toda verdad, etc. Bueno, ahí estaban ellos, siguiendo la instrucción del Señor, yendo, y se presenta la tormenta. Y yo le pongo acá, todas terminan con AD, el desafío de la adversidad. Y esta adversidad, a ver ahí, me imagino a Juan y a Pedro, pescadores, o sea, conocían el mar, conocían la tormenta, conocían la nave, conocían su profesión, ¿no? Sus habilidades. Sin embargo, nos dice la palabra, viendo el Señor remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Número 1, nosotros podemos decir en la adversidad, el Señor está orando en el monte, solo. El Señor está en el cielo, junto al Padre, acompañado por los santos que han partido. Es distinto. Y la palabra nos dice que Él está sentado, en Romanos 8, a la diestra de Dios. Y Él está intercediendo por nosotros. Y cuando oramos, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene, que a veces no lo sabemos? Claro, ¿cómo conviene? ¿Cómo conviene a Dios? No pedir cualquier cosa. Pero aún pidiendo aquellas cosas de la fe, del ministerio, del trabajo en la obra, de la proyección. A veces nos podemos confundir o no estar tan seguros de lo que pedimos. Bueno, ahí está. La asistencia del Espíritu Santo, el intercesor en el cielo. Ahora este maestro que oraba tenía la presencia del Padre, hablaba con el Padre y sabía lo que estaba pasando. El drama de la tempestad. Y aunque ellos eran prácticos, llegaron a tener mucho temor. Hoy, ¿cuál es la adversidad? Haciendo un pequeño paréntesis. Tenemos unas ideologías globales terribles. La escasez de alimento en el mundo o el problema del calentamiento global. Agua, no va a alcanzar el agua, parece en algún momento, etc. Se viene un futuro muy triste para la humanidad. Tiempo de buscar a Dios y de encontrar a Dios, ya. Y decir, algún auxilio debería venir. ¿Qué podían esperar los discípulos? El Señor nos mandó, nosotros obedecimos y tenemos este problema. Cansancio, fatiga, viento contrario, la noche, alrededor de las 3 de la mañana. ¿Podrá el Señor que quedó en la orilla orando, pedir y clamar, conseguir que se calme el mar? Sí, pero no lo hizo. No lo hizo así. Y la palabra nos dice que el Señor, viéndoles, mi hermano, el Señor ve todas nuestras angustias o contrariedades. Y pedimos al Señor que nos ayude, no las magnifiquemos. Pensemos que tenemos un desafío de fe en que Él nos mandó a predicar y Él va a estar mirando el desempeño, no como un juez, sino como aquel que va a venir a adelantarse. Qué hermosa palabra. Él los mandó a ir delante. Cuando viene el problema, Él se adelanta. Y yo me imagino que ellos decían, naufragamos.
Si la tempestad es muy grande, por más que sepa nadar, y las olas son tremendamente grandes también, Mateo muestra que Pedro en un avance de fe le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ven. Aún aquello que el Señor estaba haciendo sobrenaturalmente de caminar sobre el agua, se lo permite a la criatura, el creador a la criatura. Y Pedro saca los ojos del Señor y mira, empieza a considerar las olas y entonces empieza a hundir y el Señor lo saca del agua. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, en este tiempo de soledad más adversidad, decir estamos en el camino confiando. Hay ajustes, adecuaciones, protocolos, etc. Bueno, el Señor está delante. Lo que ocurre que la perspectiva de ellos podría haber sido naufragar y morir. ¿Cuántas veces hay situaciones límite? Bien, el Señor está, decimos, en control. Y estamos dispuestos a obedecer su voluntad. Pedimos, estimamos, creemos que Él puede sanar, puede subsanar el problema, puede calmar la tempestad. Y no está todo intercediendo solamente, sino actuando. Eso es lo maravilloso para nuestro tiempo. Podemos decir, más allá de lo personal, la muerte o el naufragio, el vernos inmersos, prácticamente vencidos, también decir, Él está aquí. Y ellos viendo una figura en la tormenta, imagino que llovía fuertemente, dijeron, es un fantasma. Y gritaron, se desesperaron. Habían perdido el norte de pensar, el Señor mandó, el Señor nos cuidará. Claro, uno lo dice desde acá fácilmente, pero todos tenemos algún tiempo donde necesitamos. Y no desconcertarnos, no creer que el Señor es un fantasma. Como dijo alguien, los fantasmas no existen, los creamos nosotros a veces en nuestra propia ilusión o imaginación. Qué diferente es decir, es Él. Bien, de manera que el Señor subió, enseguida subió, les dijo, tened ánimo. Tengo 4 palabras acá que puse en este pequeño bosquejo, ahora no las voy a encontrar. El Señor subió, calmó la tempestad, habló a ellos. Yo soy, no temáis. ¿Cuánto nos hace falta ese yo soy todopoderoso? El yo soy, cuando el Señor dice yo soy, está diciendo toda la divinidad en Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, toda la potencia, todo el poder de lo que es Dios. Se lo dijo a Israel, se lo dijo a los soldados. Cuando lo iban a detener, estaba en la plenitud de su poder. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Cayeron como muertos, amigos. Y cuando nos dice a nosotros, yo soy, no temáis, qué bueno que podamos en la adversidad nosotros decir, acá el desafío es el de la potestad, el de la autoridad. ¿Dónde empieza? A todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Cambia la cosa. No somos pescadores en el mar, sumergidos. Somos hijos de Dios en la tierra, o el que le toque ser marinero será en el mar, o piloto de avión será en el aire. Y seremos los mensajeros que estamos en un desafío de potestad. Eso no quiere decir que estemos retando al diablo, ni a los demonios. Sabemos que es un enemigo derrotado. No tenemos que pelearnos con él, tenemos que mirar al Señor y decir, Él venció la muerte, el pecado, y nos dio a nosotros la esperanza y la seguridad de la salvación. Bien, nosotros podríamos decir, en este tiempo de todos estos desafíos, intimidad hemos tenido, responsabilidad sentimos, soledad porque el Señor no está, está su palabra, está el Espíritu, está la congregación, está el consejo. Hay tanto bagaje para que el cristiano esté equilibradamente, emocionalmente bien. Tenemos autoridad. Claro, es un tema.
creer en Cristo, seguir a Cristo, conocer su palabra, aferrarnos a su palabra, vivir en santidad. Vivir es la perspectiva de Dios, no es otra cosa, de que vayamos triunfantes sobre el pecado. Hoy veíamos en 2 Corintios 2, nosotros vamos de triunfo en triunfo en Cristo. Y el triunfo no es una sola batalla. El triunfo no es que nosotros digamos, tenemos esperanza de ganar. El triunfo es que somos de Cristo. Y triunfa Cristo sobre nuestra pecaminosidad y nos salvó. Triunfa Cristo en nuestra voluntad y nos muestra el camino. Y nosotros somos esclavos de aquel que triunfó y somos compañeros de Él y colaboradores de Él. Nos llamó amigos, nos encomendó la tarea. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desafío para decir! Desafío, pero se puede hacer. Muy bien. Termina el viaje y llegan a la orilla, tal vez de donde habían partido el día anterior. Pasó toda la noche la tormenta y llegan ahí. ¿Qué pasa? Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Es imposible, ¿eh? La gente ubicaba al Señor. En buena hora que si nos ve a nosotros, ubiquen al Señor. Bien, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Nos invitó a descansar, a un retiro. Aparecieron las personas. Hubo que trabajar para darles de comer. Hubo que dar el pan de vida. Juan, el apóstol Juan, evangelista en su evangelio, miren lo que dice. Esta es la obra de Dios, 6:29, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, pero puede morir, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el mensaje y la esencia de la Iglesia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay esperanza. Bien, de cierto os digo, el 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Está en yo soy 2 veces. No se puede detener. Era toda la travesía de ida, día soleado, mañana hermosa, trabajo, vuelta con tormenta y problemas, la presencia del Señor, llegaron al otro lado, vamos a descansar. No, aparecieron los necesitados. La obra del Señor y el desafío se llama desafío de continuidad. Todos los días hay a quien darle de comer. Y darle de comer, no nos desviemos específicamente a la comida física. Esto es comida espiritual. Te lee el capítulo 6 de Juan y es todo un discurso sobre el pan de vida, mucho más amplio que lo que vemos acá, lo que leemos acá. Ahora, ¿cuál era la perspectiva? Bueno, vinieron de todas partes, hay varias todas acá, de todas las tierras, de todas partes, de todas aldeas, ciudades, redes sociales, dicho en moderno lenguaje cibernético, la versión cibernética. Y la gente por lo menos deseaba tocar el borde del manto del Señor, y los que lo tocaban se sanaban. Ese desafío se llama desafío de la eternidad, desafío de fe. En eso estamos. Ya desafiados, ya con Cristo, mirando adelante y decir, hay necesidad en todas partes, todos los días.
y nos sentimos pequeños, pero poderosos en el Señor. Y todos podemos y debemos llevar la canasta, la cesta. Quedaron 12 cestas, una para cada discípulo, decía alguno. Llevó a casa provisión de ese día o de esa semana quizás, el pan, bendecido y multiplicado por el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces ahora viene acá la pregunta para alguno que no tiene seguridad. Y dice, qué interesante la vivencia, el poder del Hijo de Dios sobre la naturaleza, sobre la tormenta. Y ahí termina todo. No, ahí comienza todo. El que nos ama, el que nos prodiga, y existe el trigo y existe el pan, y existen todas las cosas que sustentan nuestra vida. También, principalmente, sustenta lo espiritual. ¿Dónde estaremos en la eternidad? Los que hemos confiado en Cristo como Salvador, aunque pasáramos por la muerte, yo le resucitaré en el día postrero. No es el tiempo de Jesucristo en la tierra haciendo milagros, bienes, sanando, etc. Es la eternidad. El desafío de la eternidad. Mis queridos, que el Señor nos desafíe como iglesia y como personas. Y aquel que está dudando, le dejo el último desafío, el máximo desafío. ¿Dónde estará en la eternidad? ¿Por qué no creer en Dios el Hijo que dio su vida por nosotros? Y no es que era bueno, lo crucificaron y no deberían haberlo crucificado mirándolo en términos de justicia humana. Él vino a morir por los hombres, siendo Dios, siendo justo, santo a los ojos de Dios, y no debía morir. Pero pasó la experiencia de la muerte, siendo hombre, para morir por todos los hombres. Y siendo Dios, siendo perfecto, ese sacrificio es eficiente para dar vida eterna. Creemos en lo que Dios ha hecho, no lo que los hombres proponemos como religiones, sino lo que Dios dice. ¿Y qué dijo? El que cree en mí. El Padre le atrae, Dios nos busca, Dios te busca. Si estás en esta disyuntiva de la eternidad sin fe, ¿por qué no tener fe? ¿Por qué no creer? Queremos una demostración científico, empírica, etcétera, cuando la fe no tiene que ver específicamente con eso, porque la ciencia o el conocimiento nos deja a unos metros para que nosotros digamos, esto le falta, un eslabón, un escalón, fe. Que el Señor bendiga el pensar y el decidir de cada uno. Yo le podría decir, usted tiene que tener un acto de recogimiento, de reconocimiento ante Dios. Y confesar, si quiere confesar todos los pecados, va a ser difícil, ¿no? Confesarse pecador. Yo sé que he faltado, mi conciencia me lo dice. El temor a la muerte me lo dice. Hoy mi hija conversaba con nosotros de una persona que está atribulada por el temor a la muerte, totalmente descontrolada su mente. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios nos ha dado la bendición de conocerle a Él y tener vida eterna. Y si pasamos la experiencia, resurrección. Habrá quien no, quienes no. Bien. Y lo último, decir nosotros, vamos a tener como familia un recordatorio que es la cena, participar de los símbolos. Esos símbolos dicen cuerpo y sangre de Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo, como el pan es molido para ser repartido y como lo era en su momento, Él fue molido por nuestros pecados. Su sangre derramada, dijo el Señor, el nuevo pacto en mi sangre. Hay una sangre inocente que fue derramada, sangre de Dios mismo, el Hijo de Dios, a satisfacción del Padre para bendición de toda la humanidad. Entonces usted acá no necesitamos 5 panes y 2 peces, y que el Señor multiplique su virtud o la virtud de su sacrificio, alcanza para toda la humanidad, aunque no crea toda la humanidad. Y usted crea, y nosotros, hermanos, regocijémonos en esta bendición, y estemos en el desafío de la intimidad, de la responsabilidad, de la soledad, de enfrentar la adversidad, de sentir potestad y autoridad en el peor de los tiempos,
No vamos a andar calmando tormentas, más tal vez tormentas espirituales, morales, etc. Continuando el desafío todos los días hasta que el Señor venga. Y también dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y la eternidad. Gocémonos los que tenemos certeza. Preocúpese y reconozca ante Dios su pecado y diga, yo creo, ahora entiendo, no entiendo la totalidad, pero veo que Dios ha hecho algo maravilloso y quiero ser salvo. Pida perdón, Dios le perdonará. No que se olvida o mira para otro lado, no, pagó alguien nuestra culpa. Entonces le acredita Dios la bendición de la salvación y la vida eterna. Dios les bendiga. Brevemente cerramos con oración. Padre y Señor, te damos gracias por esta fotografía que pudiera parecerse a nuestra congregación en sus 80 años. Tiempos de sembrar, tiempos de recogimiento espiritual, de retiro, tiempos de alimentar en tantos años tantas personas que pasaron por nuestro salón. Tiempo también de tener tormenta, soledad, y también tener la potestad que viene de ti, y tú mismo a nuestro lado. El tiempo también de continuar, de seguir predicando el Evangelio en Luján y en alrededores y donde tú nos mandas. Y esta continuidad que no termina hasta que tu Hijo venga a buscar a su pueblo, la iglesia. Y oramos por el desafío de la eternidad para los que no te conocen. Bendice a cada persona con tu amor, tu gracia, tu misericordia, la comprensión de tu mensaje que tratamos de llevar fielmente conforme a tu palabra. Y que haya bendición y salvación, que haya vida eterna, que haya recogimiento, intimidad y consagración en los tuyos para seguir adelante. Oramos en plena fe de que esto es así, en puro amor, en respuesta al amor tuyo, inmenso, inagotable, y también con esta sorpresa, esta admiración por lo que tú eres y haces, que se transforma en alabanza, adoración, gratitud profunda por lo que tú eres. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, el Señor les bendiga. Será hasta otro día.